Presidente, egun on guztioi. Quiero que mis primeras palabras en nombre del Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, sean de recuerdo, de homenaje y de solidaridad con los familiares y con las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Gelida. Y decirles que entendemos su dolor y que, como se está demostrando con las numerosas comparecencias del ministro y hoy con la del presidente, compartimos la necesidad de conocer la verdad y que por eso se están poniendo todos los medios y dando todas las explicaciones para esclarecerla. Además, quiero también agradecer una vez más el trabajo y la entrega de los servidores y de los servicios públicos que salvan al pueblo y la solidaridad de los vecinos y vecinas y del Ayuntamiento de Adamuz, que volvieron a demostrar el país que somos y la altura de la dignidad de la sociedad española. Y a partir de ahí solo puedo decir, como ha vuelto a demostrar el presidente esta mañana, que todos los datos, todos los hechos, toda la realidad que se ha ido conociendo sobre los accidentes ferroviarios se ha puesto encima de la mesa en tiempo real, para que no haya ni una sombra de duda sobre lo sucedido, sobre sus causas, sobre el antes y el después de los accidentes, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Datos, hechos, todos los que se disponía en cada momento, aunque al señor Feijóo le aturullaran la cabeza, porque parece que es incapaz de digerirlos, porque nos llegó a decir que el Gobierno ha puesto tantos datos encima de la mesa que nos ha llegado a confundir. Claro, es que a quien es incapaz de aclararse con una factura del Ventorro, pues los datos se le hacen bola y le confunden. Claro, pero ha sido tal la información trasladada que yo podría estar aquí hablando toda la mañana, pero no añadiría nada nuevo a lo que ya ha aportado el presidente en su comparecencia de hoy y el ministro en sus numerosas comparecencias. Un ministro, Óscar Puente, que está haciendo una labor extraordinaria de gestión y de comunicación. Y no para liderar informativamente nada, como le dijo Feijóo a Amazon, porque parece que era lo único que les preocupaba. No, para esclarecer la verdad y para poder reaccionar con medios materiales y humanos ante lo sucedido. En una tragedia no se trata de ganar ningún relato, se trata de gestionar con rapidez y con rigor lo que está sucediendo en cada momento, y a eso se ha dedicado en cuerpo y alma el Gobierno y el ministro. Un ministro al que, por cierto, a él y a su equipo quiero felicitar también por el acuerdo que consiguió el lunes con los sindicatos y que supone un acuerdo para aumentar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones, para crear 3.650 puestos de trabajo y para reforzar la seguridad de toda la línea ferroviaria. Así que enhorabuena, ministro. Bueno, pues ya lo saben, no aportó nada nuevo. El accidente de Adamuz se produjo en un tramo de vía en el que se había acometido una renovación integral con una inversión de 780 millones de euros. Los desvíos se habían renovado entre mayo y junio de 2025. Los incidentes anteriores que se comunicaron en ese tramo y que podrían haber sido una señal de alerta se referían al arrollamiento de un animal, al desprendimiento de una pieza o a la disyunción del pantógrafo, es decir, a la interrupción del flujo de alta tensión, cosas que se subsanaron inmediatamente y que nada tenían que ver con el accidente que sucedió después. Por lo tanto, no había nada que alertara de ese peligro. Saben también que lo primero que se hizo fue atender a las víctimas y desplegar de manera inmediata todos los medios humanos y materiales necesarios para atender la tragedia, rescatar a las víctimas, retirar de manera urgente los elementos de superestructura dañados, desmontar progresivamente la vía y tratar el balastro, restituir la línea aérea de contacto, las ménsulas, todo lo imprescindible para, por un lado, conocer las causas del accidente y, por otro, restablecer el tráfico en el menor tiempo posible. Además, por supuesto que conocen que el Gobierno ya ha aprobado un decreto que complementa las indemnizaciones a las víctimas con ayudas inmediatas y exentas de tributación. Saben todo esto, lo mismo que saben que en Rodalíes, que es otra de las cuestiones que nos traen hoy aquí, este Gobierno se encontró con una red antigua, sobrecargada, con cuellos de botella en los túneles centrales de Barcelona y con años de recortes
y de falta de inversión y planificación. Y que fue este Gobierno el que le dio la vuelta a todo esto, de manera que en solo los últimos 2 años se han invertido 1.200 millones de euros. Y, por cierto, desde 2020 hay trazabilidad en el destino de las inversiones y todo el mundo puede saber a qué se destinan esos recursos. La realidad es esta. Con Pedro Sánchez, 1.207 millones invertidos en material rodante, con el PP de Rajoy, cero. Cero absoluto, por si quieren comparar. Y además se ha acordado con la Generalitat doblar la inversión para mantenimiento hasta los 8.000 millones de euros en un plan que llega a 2030. Somos uno de los países de Europa que más invierte en mantenimiento, en inversión, en renovación por kilómetro de vía. Ahora no hay desinversión como ocurría con los gobiernos del PP. Ahora hay convencimiento de que invertir en nuestro sistema ferroviario es invertir en progreso económico, en vertebración territorial y en bienestar ciudadano. Por eso el Ministerio ha marcado claramente cuáles son los objetivos: completar la red de alta velocidad, mejorar la red convencional y los servicios de proximidad, subir las mercancías al tren y, algo transversal a todo ello, mejorar el mantenimiento de todas las infraestructuras. Bueno, esta es la vía por la que circula la realidad en la que se mueven los compromisos del Gobierno y por la que circula la verdad de lo sucedido, la que piden las víctimas y la que el Gobierno, con expertos y con detalles, está trabajando para establecer. Porque la verdad, señor Feijóo, no circula por la vía de sus bulos y de sus mentiras. Usted ha venido aquí, como siempre, a lanzar una filípica en la que la culpa de todos los males la tiene el Gobierno y en especial Pedro Sánchez. Pero mire, debiera ser un poco más prudente. Pero su problema es que nunca es prudente y que se lanza al ataque sin paracaídas. Veamos lo que ha dicho esta mañana. Ha empezado diciendo que no respetamos a las víctimas. No, mire, la falta de respeto está en el contenido de su discurso. La falta de respeto está en los insultos, en las acusaciones gratuitas, en la ausencia total de rigor, en el ensuciarlo todo para atacar al adversario y, sobre todo, la falta de respeto está en utilizar de manera tan miserable a las víctimas. Lo han hecho siempre, con estas víctimas y con todas. Para ustedes solo son víctimas las que le bailan el agua al Partido Popular. Las demás, en todo caso, son poco menos que socialistas emboscados. Y sé muy bien de lo que hablo. Sé muy bien de lo que hablo. Ahí está la falta de respeto y le puedo asegurar que mi grupo no va a traspasar esa línea. Y el suyo ya lo ha hecho. El suyo ya lo ha hecho. Luego ha seguido. Hay más, porque luego ha seguido. Y ha pedido la dimisión de Óscar Puente, que ha estado desde el minuto 1 trabajando y dando puntualmente toda la información de la que disponía en tiempo real. Pero es que eso no les gusta. No les gusta ni que se trabaje ni que se informe. Porque usted estuvo 1 año protegiendo a Amazon, que comía en el Ventorro mientras moría gente ahogada en su comunidad. 1 año protegiéndole y nos dio hasta 15 versiones de qué hacía allí y ninguna de ellas era cierta. Hay que tener la cara de cemento para pedir la dimisión de Óscar Puente y no haber cesado a Amazon en el minuto 1. La cara de cemento. Pero es que encima luego nos ha dicho: ¿qué diríamos nosotros si esto le hubiera pasado a un gobierno del PP? Oiga, pero qué memoria tan selectiva, si es que ya ha pasado, que usted era el presidente de la Xunta cuando el accidente de Angrois. Pero ¿cómo puede decir que no? Y le diré, mire, hubo retrasos en la llegada de las ayudas de emergencia y fallos enormes de coordinación, como se demostró en la investigación. La primera comparecencia de la Xunta que usted presidía fue 8 días después de la tragedia. La ministra Ana Pastor ni siquiera compareció. Se negó a que hubiera una comisión de investigación en el Parlamento gallego y se preocuparon tanto por las víctimas que al acto que hicieron, habiendo 80 víctimas mortales y más de 140 heridos, se presentaron 8 personas. Fíjese, señor Feijóo, qué
respeto por las víctimas, ¿eh? Tápese un poco, tápese un poco. Y es que encima tiene el rostro... de venir aquí y decir que este es el manual del gobierno para las tragedias. ¿Quiere que hablemos de manual de gobierno para las tragedias? ¿Quiere que hablemos del manual que utilizaron para el Prestige y sus hilillos de plastilina al que alejaron y llenaron de chapapote toda la costa norte de nuestro país? ¿Quiere que hablemos de la del Ya 42, devolviendo restos equivocados a sus familias por su chapucera gestión? ¿Quiere que hablemos de la mentira que nos quisieron colar con el atentado del 11M para pervertir el resultado de unas elecciones? ¿Quieren que hablemos del COVID y las residencias de Madrid? ¿Quiere que hablemos de la Dana y el Ventorro? ¿Quiere que hablemos del accidente de Angrois? ¿De verdad tiene el rostro de venir aquí a hablar del manual del gobierno, de este gobierno, cuando el suyo ha multiplicado las desgracias en cada tragedia? ¿De verdad? Pero es que encima luego sigue y le acusa a Pedro Sánchez de venir aquí a mentir. Oiga, usted vino el viernes, por poner solo el último ejemplo, vino el viernes a la comisión de la Dana y fue incapaz de decir una sola verdad. Mire, verá, sí, lo voy a decir, les voy a contar. Verá, dijo que la Confederación Hidrográfica era la máxima responsable de todo porque no dio información al CECOVI. Mentira. 62 avisos de la conferencia del Júcar, 62 a emergencias de la Generalitat mientras Mazón estaba en el Ventorro. Dijo que el gobierno de España actuó de mala fe desde el primer instante. Mentira. Palabras de la Generalitat. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos la UME. Dijo que los voluntarios franceses llegaron antes que el ejército español. Mentira. Antes de las 12:30 de la noche ya estaba la UME en Paiporta. Dijo que la delegada del gobierno había dicho que había pasado el peligro y que la Dana se iba hacia Albacete. Mentira. Lo que hizo fue alertar porque se iba a intensificar en la ribera y en el litoral. Usted tiene una relación tóxica con la verdad, la desprecia y por lo tanto suelta tan habitualmente las mentiras que solo se me ocurre una pregunta. Señor Feijóo, ¿cuándo le echan? ¿Cuándo le echan de su partido? Porque usted se puso pomposo y dijo en un acto: yo no he venido a la política a mentir y os pido que si miento me echéis del partido. ¿Cuándo le echan del partido? Porque no ha hecho más que mentir desde entonces. Y después, claro, después se ha preguntado, retóricamente, por supuesto, dice, ¿en qué se han gastado los millones de euros que han recaudado? Está muy fácil. Nos los hemos gastado en pensiones, en salarios, en becas, en inversiones estratégicas, en ingreso mínimo vital, en infraestructuras, en el escudo social, en ayudas a los afectados de las tragedias, en revertir los cortes de los gobiernos del PP, también en ferrocarriles, también. En lo que no los hemos gastado es en regalos fiscales a los que más tienen, ni en privatizar la sanidad, ni en dárselos a los que ya tienen de todo para que hagan negocios privados con las necesidades públicas, aunque se llamen Quirón y compañía. En eso no nos lo hemos gastado, no se preocupe. Pero sigue. Y nos dice todo solemne esta mañana, en esta vida hay que tener un poco de dignidad. Vamos a hablar de dignidad. Antes le he dicho que vino a la comisión de la Dana a mentir, pero eso no fue lo peor. Lo más lamentable de su comparecencia, señor Feijóo, fue esa comparación que hizo entre el Mazón del Ventorro y Salvador Illa en el hospital. Eso hay que tener poca vergüenza y ninguna dignidad para hacer esa comparación. Otro ejemplo. El presidente del gobierno propone una regularización extraordinaria de inmigrantes porque hay personas que ya viven y trabajan en España, pero lo hacen en la sombra. Y a usted le ha faltado tiempo para hacer un discurso más radical que Vox. Pero mire, un Estado que tolera una economía sumergida masiva no es fuerte, al revés, es frágil. Un país que permite que personas que han tenido que huir del hambre, de la guerra, de la violencia, de la pobreza, vivan sin derechos, como si no fueran seres humanos y ciudadanos libres, no es un país digno. Y le diré una cosa, no creo que muchos de los que votan a Vox o al PP no quieran inmigrantes. Lo que ustedes no los quieren
es con derechos. Los quieren invisibles, mudos, baratos y agradecidos. Mano de obra sin voz y sin ley. Muy digno todo, muy digno. Otra. Ustedes que nos dan un día sí y otro lecciones de comportamiento feminista, yo creo que han vuelto a demostrar su verdadera catadura moral. Una concejala denuncia al alcalde de Móstoles por acoso y desde su partido la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid la recomienda que si no quiere buscarse la ruina que no denuncie. Hay otro que le llama pájara miserable y la jefa, Ayuso, y encima les hace gracia. Y Ayuso, la jefa, sale con sus mejores galas verbales a defender, por supuesto, al presunto agresor. Eso sí que es arropar a las víctimas, ¿eh? Eso sí que es animar a denunciar. Eso sí que marca el PP. Esa sí que es la dignidad de los populares. Y puedo seguir hablando de dignidad. Porque puedo hablar, por ejemplo, de esa concejala del PP que espontáneamente, eso sí, hace 50 kilómetros, se mete en un mitin del adversario político, escucha, sin darse cuenta, las intervenciones de Rafael Guía y de Pilar Alegría, y cuando empieza a hablar, Pedro Sánchez se levanta y le llama hijo de puta. Muy digno, muy edificante. Claro, luego, como se da cuenta que se ha armado un revuelo, pide perdón. Pero pide perdón al Partido Popular, insulta al presidente del gobierno y pide perdón al PP. Esa es la política para adultos del señor Feijóo, eso es la dignidad del señor Feijóo. Pero claro, es que uno también puede. Y por si les faltaba algo para demostrar lo dignos que son, contratan como fichaje estrella para cerrar la campaña en Aragón a Vito Quiles. A un Vito Quiles que, como gran periodista de reflexión profunda que es, lo único que hizo fue llamar simio al ministro del Interior y decir que el presidente tendría que estar colgado de un pino. Profundo, ¿eh? ¿De verdad este es el modelo que quieren para sus hijos? ¿Por qué no estamos hablando de alguien que, como dijo el señor Tellado, persiga a los políticos con un micrófono? No. Estamos hablando de verdaderos acosadores, de propagadores del odio y de activistas de la antipolítica. Y le podría poner 1000 ejemplos de esto. Vean sus redes, son homófobos, machistas, aporafóbicos, clasistas y racistas, por muy negro que sea alguno. Y sus redes están llenas de ejemplos de esto. Esto es lo que llevaron ustedes a cerrar la campaña en Aragón. Este es su gran ejemplo de dignidad. Dar escenario y altavoz a lo peor de la ultraderecha. Por eso solo se me ocurre una pregunta. Señor Feijóo. ¿Cuándo da el paso y se afilia a Vox? Claro, porque si habla como Vox, en sus discursos dice exactamente lo mismo y con las mismas palabras que Abascal. Si anda como Vox, bueno, anda detrás de Vox, porque ellos lanzan una idea motosierra y a usted le falta tiempo para repetirla. Si copia las ideas de Vox, porque como usted no tiene ninguna, pues tiene que ir a una fuente para ver si se alimenta de alguna de ellas, y si además pacta con Vox todos los gobiernos, pues hombre, quítese el complejo y afíliese a Vox, si le dejan. Porque no les molesta, ¿verdad? Bueno, pues mire, aunque les moleste y aunque no les guste oírlo, han convertido al Partido Popular en Vox, en lo peor de la ultraderecha europea. Usted ha devuelto al Partido Popular a sus orígenes. Al momento de su fundación. Y alguno podrá decir, qué bien, hemos vuelto a las esencias. Ya, pero es que su fundación está más en la añoranza al franquismo que en la defensa de la democracia. Usted ha devuelto ahí al Partido Popular, como demuestra el final de su intervención. La gran frase. Usted ha dicho, lo que más miedo da hoy a la gente es Pedro Sánchez y su gobierno. Esa es su estrategia. Esa es la estrategia que ha copiado de la ultraderecha. Inocular miedo, sembrar miedo, un miedo que siempre acaba generando odio. Miedo para existir, miedo para ser. Y el otro día, verán, cuando los acosadores profesionales consiguieron la marcha de Quequé del programa Hora 20 y pico, gracias a Ignatius Farray,
pudimos recordar lo que se dice en El nombre de la rosa y adaptarlo a lo que estamos viviendo ahora. Allí se decía que la risa mata al miedo y sin miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Eso es la derecha y la ultraderecha. Los que no soportan ni la risa, ni la comedia, ni el arte, ni la razón, ni el amor, porque todo ello mata al miedo que ellos quieren inocular para convertirse después en los salvadores. Porque sin miedo ustedes no existirían. Lo decía Bad Bunny el otro día en la Super Bowl. The only thing more powerful than hate is love. Y yo añado, la esperanza también. La esperanza también puede al miedo. Así que, compañeros y compañeras, combatamos el miedo y seamos esperanza.